El reloj no se detiene y el mundo exterior parece girar cada vez más rápido. Si te sientes agotado por la agitación del día a día, este es tu refugio de sanidad. Permite que la palabra de Dios y el consuelo del Espíritu Santo sean el remedio para tu dolor y el descanso para tu necesidad. Baja las revoluciones. Abre el corazón. Bienvenido a tu programa, Buscando su Presencia. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No queremos perder tiempo en esta mañana, ya que este tema tiene una relevancia sumamente importante para nosotros en este tiempo, así que vamos a orar para entrar de lleno en lo que es la discusión de este tema. Señor, danos en el día de hoy entendimiento, danos discernimiento y ayúdanos. Perdona nuestros pecados, salva nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a no ignorar más el llamado del Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos, una de las experiencias más dolorosas para un creyente no es la persecución, aunque algunos piensan que sí. No es la escasez, aunque hay quienes la viven, o la enfermedad, porque algunos la están sufriendo. Es realmente sentir que el cielo guarda silencio. ¿Y cómo que el cielo guarda silencio? Bueno, creo que ha habido momentos en que la oración parece no pasar del techo. Muchas veces la Biblia parece un libro cerrado. Y para algunos, la adoración como que comienza a perder esa intensidad que había tenido al principio. La conciencia ya no se conmueve como antes. ¿Y será que muchos hoy día se preguntan, ¿será que Dios me abandonó? ¿Será que perdí mi salvación? ¿Por qué ya no siento la voz del Espíritu? Queridos, la realidad es que el Espíritu Santo nunca abandona a los hijos de Dios. Pero sí, puede ser contristado hasta el punto de que su voz deja de ser percibida por un corazón que está endurecido. Y cuando el corazón está endurecido, querido, Efesios capítulo 4, verso 30 nos lleva una verdad solemne. Cuando el espíritu es continuamente contristado, el creyente comienza a vivir sin sensibilidad espiritual. No sé si habías escuchado este término anteriormente, pero la sensibilidad espiritual es aquella capacidad que el ser humano tiene de poder entender, de que poder ver, de poder mirar y sobre todas las cosas, sentir dentro de su persona, en el espíritu, que Dios está hablando. Y que está hablando no solamente a través de una persona, sino que está hablando a través de lo que es la escritura y esa comunión que generalmente deberíamos tener con el Señor. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 60-62 después de Cristo, y esto fue durante su encarcelamiento allá en Roma. Y que estaban allí provenían de una cultura moralmente corrompida. Y por eso Pablo dedica los capítulos del 4 al 6 a enseñar cómo debe vivir una persona que ha sido transformada por Cristo. La sociedad de Efesia estaba marcada por inmoralidad sexual, corrupción económica, idolatría, mentira comercial, violencia verbal, algo bastante parecido a lo que tenemos hoy día, ¿verdad? Los cristianos deben aprender a vivir de una manera diferente. Y Pablo les recuerda que el Espíritu Santo mora en ellos y que sus conductas afectan esa relación. Y es cierto, porque una persona que no lleve una conducta conforme a la del Espíritu, por más que diga que ama a Dios y por más Biblia que levante en el templo, si no tiene intimidad con Dios, pues no tiene nada. Se va apagando poco a poco esa conexión que se tiene con el Espíritu. Todos los paganos creen, y en el pasado creían, que los dioses eran fuerzas impersonales, pero Pablo enseña que el Espíritu Santo, siendo Dios, tiene voluntad, tiene inteligencia y también tiene emociones. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y solamente en el contexto de cómo hemos estudiado, una persona es la que puede ser entristecida. Podemos pensar en la palabra contristar, y viene del griego lipeo,
lo cual significa entristecer, causar dolor, herir emocionalmente, provocar aflicción. Y Pablo está diciendo, no hagan aquello que produce dolor al Espíritu Santo que habita en ustedes. Ahora, ¿qué significa que el Espíritu te deje de hablar? No significa, querido, que haya desaparecido. No significa que te haya abandonado por completo. No significa que hayas perdido aún la salvación. Significa que la sensibilidad espiritual comienza a apagarse. La voz sigue allí, pero el corazón deja de escuchar. Es como una persona que vive cerca de una estación de tren. Al principio escucha cada tren y después de años ya ni lo percibe, no por el hecho de que el tren haya dejado de pasar, sino porque se acostumbró. Y así ocurre con muchos creyentes que se acostumbran a tener una vida lejos del Espíritu, pero pretenden tener una vida dentro de la iglesia. Mis queridos, el Espíritu habla antes de que llegue el juicio. Y esto lo vemos desde Génesis, capítulo 6, verso 3, donde el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Por eso, antes del diluvio, Dios habló durante 12 décadas, 120 años. Y durante esos 120 años llamó al arrepentimiento, pero ellos habían endurecido sus corazones. ¿Será acaso que está pasando eso con nosotros hoy? ¿Qué está pasando con nuestra iglesia? Muchos están buscando ciertas estrategias para tratar de mantener a las personas dentro de una comunidad eclesiástica. Pero ¿saben qué? No se puede tener ningún tipo de relación o comunidad eclesiástica si el Espíritu Santo no está. Si el corazón está endurecido, por más que se intente, querido, si en la soledad no se busca esa comunión, estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Dios siempre advierte antes de disciplinar, amados, porque el Espíritu, cuando habla, busca corregir, busca convencer, busca redarguir, busca exhortar. Pero cuando la voz es rechazada repetidamente, la conciencia comienza a cauterizarse. Y el pecado persistente, querido, silencia esa sensibilidad espiritual. Pablo, en Efesios 4, 25 al 31, menciona lo siguiente, que la mentira, la ira pecaminosa, el robo, palabras corrompidas, amargura, enojos, maledicencia, son cosas que contristan al Espíritu, porque al final dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Aquí la conexión es clara. El Espíritu se entristece cuando el creyente normaliza aquello que Dios condena. Y yo quiero que veas unos datos sobresalientes que realmente necesitamos entender. Porque Pablo no está mencionando aquí adulterio o idolatría. Menciona pecados cotidianos. Porque muchas veces la voz del Espíritu no se pierde por un gran pecado. Se pierde por pequeños actos de desobediencia repetidas. Así que podemos ver esto ejemplificado en la vida de Sansón. Sansón era un hombre que en un momento dado no notó cuando se alejó la voz de Dios. Pero él, él se alejó de la voz de Dios, debo decir. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no lo notó, él se alejó, pero no lo notó. Y esta es una de las frases más trágicas de toda la Biblia. Porque Sansón seguía teniendo la misma apariencia, el mismo cabello, las mismas costumbres, pero había perdido la presencia que produjo el poder. Y sé que aquí hay personas que siguen predicando, siguen cantando, siguen sirviendo, pero ya no tienen intimidad. La actividad continúa, pero la sensibilidad desaparece. El Espíritu, queridos, habla suavemente. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 2, hallamos a Elías, quien encontró a Dios por el Espíritu en un silbo apacible y muy delicado. El Espíritu normalmente no grita, habla. Y mediante el habla, te lleva a la convicción, a advertencias, a inquietudes. Te habla por impresión. Hoy hay justificación. La palabra ya no confronta. Escuchas el sermón, pero no te transforma para nada. La oración se vuelve un tanto mecánica, porque hay palabras, pero no hay encuentro. La adoración pierde profundidad porque hay música, pero no hay redención dentro de la música.
Se pierde el temor santo porque la conciencia deja de reaccionar. Y queridos, hay unos datos teológicos sobresalientes en esto. El espíritu puede ser contristado, según Efesios 4:30. Puede ser apagado, según 1 de Tesalonicenses 5:19. Resistido, según Hechos 7:51. Puede ser blasfemado, según Mateo 12:31. Y estas expresiones demuestran que el Espíritu Santo no es una energía. Nos dice que es una persona divina. Ahora la pregunta es, ¿cómo recuperar otra vez la voz del Espíritu? Usted dijo al principio, pastor, que no es que se haya ido, sino que dejamos de escucharla. ¿Cómo puedo volver a escucharla otra vez? Querido, querida, hay algo que se llama arrepentimiento genuino. David declaró, vuélveme el gozo de tu salvación, Salmo 51:12. Tiene que haber una confesión sincera, porque lo que se oculta se fortalece, pero lo que se confiesa, querido, pierde poder. Y si el pecado lo estás ocultando, si estás ocultando la vida pasajera y efímera que tienes, el pecado se va a enseñorear de ti. Hay que volver otra vez a la palabra. Y la voz principal del Espíritu sigue siendo la Escritura. Necesitamos restaurar la obediencia inmediata, porque cada acto de obediencia afina el oído espiritual. Es necesario buscar intimidad y no solamente la actividad. Dios desea relación antes que rendimiento. Y algunos pensamos que en el rendimiento, en las actividades, en todo lo que hacemos, que con eso demostramos a Dios que lo amamos. Parecemos olvidar que en un momento dado Dios dijo, ya estoy harto de todos sus sacrificios, estoy harto de sus adoraciones, estoy harto ya de esa hipocresía espiritual, porque yo realmente lo que necesito es que haya un sacrificio verdadero, que es dar de comer a los pobres, ayudar al necesitado. Todo esto se está perdiendo, familia. Todo esto se está perdiendo. Y cuando se hace, tiene que ser con una cámara, tiene que ser allá en Facebook, que todo el mundo vea que estoy evangelizando, que todo el mundo vea que estoy haciendo esto, que todo el mundo... O sea, ¿eres tú o es Jesús? Quizá usted se preguntará, ¿y por qué el pastor Durán solamente pone una imagen? Querido, porque quiero que ustedes se concentren en el mensaje y no en la persona. Cada mensaje está estructurado, está hecho para hacer crecer espiritualmente. Y no queremos, queridos, protagonismos. Aquí el único protagonista tiene que ser Jesús. Y quiero darte 5 razones por las que parece el espíritu estar en silencio. Y la primera es el pecado que es tolerado. Hay gente que tiene pecado en su vida y lo tolera porque simplemente le da la gana de hacerlo, o porque le gusta, o porque piensa que como es su hijo tiene que tratarlo diferente, como es su hermano tiene que ser diferente, y no es así. Está la desobediencia repetida. Tenemos la falta de adoración, la saturación de ruido espiritual y emocional que a veces nos cargan dentro de los cultos. Pero se encuentra el endurecimiento progresivo del corazón a medida que no entramos en contacto con la palabra y la oración. Ahora hay 5 evidencias de una persona que es sensible al espíritu. Y estas 5 evidencias, la primera de todas es que ama la palabra. Responde rápidamente a la corrección. Procura mantener una conciencia limpia. Vive en total dependencia de Dios por más pecador que sea. Y siempre conserva un espíritu humilde. Ahora quiero darte 5 verdades que no debemos olvidar. El Espíritu Santo sigue hablando. Dios no abandona a sus hijos. La sensibilidad espiritual puede recuperarse. El arrepentimiento abre nuevamente el oído espiritual. Y finalmente, Cristo sigue llamando a los que se han enfriado. El problema no es que el Espíritu haya dejado de hablar. El problema es que muchas veces hemos dejado de escuchar. El Espíritu Santo sigue advirtiendo, sigue corrigiendo, sigue llamando y sigue consolando. La pregunta no es, ¿está hablando Dios? La pregunta es, ¿está mi corazón dispuesto a escuchar?
Porque cuando el espíritu es contristado, la voz se vuelve distante. Pero cuando hay arrepentimiento, humildad y redención. Así que mis queridos y mis queridas, en la mañana de hoy, tal vez sientas que tus oraciones no pasan del techo. Posiblemente no sientas ese hablar del Espíritu como hubieras querido todos los días. Pero te invito para que te autoexamines. Te invito para que busques en ti lo que realmente necesitas ver y necesitas encontrar. Que no haya nada ni nadie que te separen del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Oramos. Señor, gracias por estos minutos de reflexión. Permite, Padre, que el día de hoy sea un día donde podamos encontrar tu presencia. Perdona, Señor, nuestros descuidos. Ayúdanos para que la voz del Espíritu nunca se apague en nosotros y siempre podamos escucharla cuando nos advierte y nos redarguye. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido y querida, que el Señor te bendiga, tengas un feliz día de preparación y sobre todas las cosas, que en el nombre de Jesús puedas tener un día hermoso. Te esperamos en la próxima edición de tu programa, Buscando su Presencia, a la misma hora. Que el Señor te bendiga. Apagamos los micrófonos, pero su presencia permanece. Guarda su palabra y descansa en su Espíritu Santo. Él es tu refugio seguro y verdadero. Hasta nuestro próximo encuentro a la misma hora en Buscando su Presencia. Que su paz guarde tu corazón.